Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la unidad 5. En la unidad 4 habíamos visto, producto del trabajo de ustedes, que la etnografía, que guarda mucha relación con esta primera parte, al menos de etnicidad. El tema de la identidad que uno también adquiere a partir de la construcción de su historia de vida, como también el árbol genealógico que se había realizado. Entonces vamos a ver etnicidades e identidades. Podemos decir también en singular etnicidad e identidad. Entonces primeramente la etnicidad se basa en similitudes y diferencias culturales en una sociedad o nación. Sabemos que la identidad también se construye a base de la diferencia que uno tiene con el otro. Y se puede decir también que la identidad se construye a base de mecanismos de recuerdos que cada uno tenemos, porque en la medida que guardamos esa información de lo que hemos vivido pues, en nuestra infancia, lo que hemos compartido en nuestra cultura, eso se va formando hasta que finalmente eso se configura y permite al ser humano el orientarse hacia una información que le dicta quién es. Y ese quién es en la sumatoria hace que también podamos decir quiénes somos. Y a partir de esa identidad personal que nosotros vinculamos con la sociedad o nación, empieza también esa construcción de decir yo soy, en nuestro caso, paraguayo, ¿verdad? O soy de tal país, soy de tal lugar. Entonces tiene que haber elementos, prácticas, historia y otros aspectos que permita al ser humano decir que con esto se identifica. Las similitudes se dan con los miembros del mismo grupo étnico, la diferencia se encuentra en ese grupo y los demás. Entonces, como decíamos, cuando vivimos en una cultura y siempre estamos ahí sin tener ningún tipo de contacto con el otro, entonces es probable que no utilicemos como criterio de reflexión el hecho de que uno pueda decir yo soy diferente. O sea que podemos mirar la diferencia primero y eso también nos permite reflexionar sobre lo que somos. Entonces esa distinción que cada uno va a encontrar y a partir de la distinción entonces también va a permitir entender que yo tengo esta característica, tengo estas cualidades y tengo esta identificación. Entonces más o menos la etnicidad se orienta hacia esa definición, hacia sentirse parte de, sentirse con. Porque nosotros, al hablar de identidad, necesariamente tenemos que hablar de nuestra participación en primer lugar y segundo que una apropiación. Apropiación de las prácticas, apropiación del sentir de un grupo que se caracteriza por elementos comunes. O sea, hay mucha relación, mucha vinculación entre etnicidad e identidad. Entonces, dentro de eso vamos a encontrar lo que se llaman grupos étnicos. Nosotros cuando hablamos de etnografía, por ejemplo, el grupo étnico, entonces vamos a ver también a partir de las prácticas compartidas, las creencias, los valores. Y fíjense que estas prácticas hacen que las personas se comuniquen, hace que las personas se agrupen, hace que las personas se identifiquen y sean capaces de defender lo que finalmente va a llamar como lo suyo. O sea, como
como lo mío, uno va a decir. Entonces, valores, hábitos, costumbres y normas debido a sus antecedentes comunes. Justamente eso es lo que decíamos. Entonces se definen a ellos mismos como diferentes y especiales debido a características culturales. Un poquito si uno piensa, si analiza, va a encontrar que estos elementos no solamente son míos, sino son elementos que se comparten dentro de un proceso cultural. Y se siente, entonces esa importancia se siente como aspecto que ya está ligado a uno. Entonces eso nosotros llamamos cultura. Y dentro de la cultura está la identidad, está la etnicidad. Acá cita a Bars, se puede decir que existe etnicidad cuando la gente exige para sí una cierta identidad étnica y los otros la definen con dicha identidad. Porque del mismo modo también como nosotros consideramos al otro diferente, el que es diferente también nos va a considerar a sí mismo. En el mismo sentido que yo me siento o veo al otro diferente, eso me da pie para entender que yo tengo mis cualidades propias. Y no solamente son mis cualidades, sino cualidades de mi grupo. Por ejemplo, cómo se sostienen los valores, las costumbres, las normas, y solamente con la práctica. O sea, hay un grupo que internaliza esa situación, lo practica y también está en condiciones de defender. No sé si acá tiene algún comentario. Etnicidad e identidad. Acá está la definición. Etnicidad significa identificación con, sentirse parte de un grupo étnico. En nuestro caso va a ser un grupo social específico. Y exclusión de otro grupo debido a esa afiliación. O sea que en este caso también es excluyente porque cuando uno se identifica con una cultura, al mismo tiempo le da a entender que hay otros grupos que son diferentes y yo no participo del mismo. Similar situación va a ocurrir también cuando el otro piensa de acuerdo a eso. Entonces, las cuestiones de la etnicidad pueden ser complejas. En realidad, y así es, compleja porque no se puede saber con exactitud, por ejemplo, en un momento dado cuando decimos quiénes somos o quién soy, o qué significa ser latinoamericano, qué significa ser paraguayo. Nosotros podemos decirlo, incluso podemos, porque yo nací ahí, porque yo crecí ahí, por eso soy latinoamericano, por eso soy paraguayo. Pero la cuestión más profunda, la cuestión antropológica, filosófica, tenemos que ver realmente en qué consiste. Entonces los sentimientos y los comportamientos étnicos varían en intensidad dentro de los mismos grupos, los países y en el tiempo, porque consideramos también que en el Paraguay existe lo que se llama cultura nacional y también existe lo que se llama cultura regional y la subcultura, que nosotros por definición también ya sabemos qué significa. Si por región no son los mismos los comportamientos de la región sur, así como Itapúa, Misiones, Pilar, cuando comparamos con la cultura occidental, occidental pero dentro del territorio paraguayo, la cultura del Chaco o la parte alta, Pedro Juan Caballero. Entonces, siempre el comportamiento va a ser diferente. Y siempre vamos a encontrar también culturas que se relacionan y deja efecto, por ejemplo, en cuanto a la influencia que una pueda tener sobre la otra.
Por esa razón, esta etnicidad e identidad es una cuestión bastante compleja. Es muy difícil de definirlo con claridad en qué consiste realmente quiénes somos o quién, desde una situación psicológica se puede decir el quién soy, pero una cuestión cultural, una cuestión antropológica, una cuestión filosófica, pues es mucho más difícil, vamos a decirle, de autodefinirnos. Pero sí sabemos por los rasgos que el otro es diferente, y cuando el otro es diferente me da la información que yo tengo mis características propias. Y la pregunta que puede surgir entonces, ¿cómo se construye la identidad? ¿Cómo uno construye su identidad? Para que vayan pensando. Ahora bien, las diferencias culturales se asocian con la etnia, la clase, la región o la religión. Todos estos elementos tienen influencia en el sujeto. Y cuando la influencia se nota en forma conjunta o existen elementos comunes, entonces vamos a llamarle cultura. Y dentro de esa cultura entonces vamos a encontrar un concepto con que asociar, que es la etnicidad, que es la identidad. Entonces, con frecuencia los individuos poseen más de un grupo de identidad. Y más todavía cuando hablamos en términos así de vinculación, de relación entre un grupo y otro. Las personas pueden ser leales a sus vecinos, escuelas, ciudad, estado, nación o cualquier grupo con que se sienta identificado. Y nosotros a veces no, en forma inconsciente, también como hemos estudiado, podemos seguir ciertas pautas, cierto comportamiento, cierta tendencia en cuanto a lo que refiere lo que nos va a orientar al significado de la palabra cultura, la palabra etnicidad, la palabra identidad. Si cuando uno dice, esta es mi identidad, ¿se imagina usted la cantidad de información que trae consigo esa expresión? Yo soy de la identidad tal. Y el problema puede ser una cuestión conceptual. Cuando nos hemos aclarado lo que puede significar realmente la palabra identidad. Grupo étnico, por definición, uno entre muchos grupos culturalmente distintos en una sociedad o región. Y la etnicidad, identificación con un grupo étnico. Entonces hay un grupo étnico y esa identificación con él mismo entonces se va a llamar etnicidad. Por extensión, el grupo étnico puede ser cualquier grupo, no solamente de nativos, por ejemplo, sino otro tipo de clasificación también podemos encontrar, u otra orientación en cuanto al significado que pueda poseer. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? De Profe, mi entonces, parte, ninguna. profe, yo te quiero comentar algo. Sí, Grupo étnico es una cosa, ¿verdad? No solo, o sea, es un grupo, no solamente abarcaría a los indígenas, ¿verdad? así es. Y la etnicidad es la identidad con un grupo X Sí, étnico. sí. Ustedes me lo dieron lógica. Entonces, cuando hablamos de cuestiones concretas, vamos a hablar de grupo étnico. Y cuando yo hablo en sentido abstracto o en sentido así, en cuanto a concepto, entonces voy a hablar de etnicidad. O sea, hay mucha relación. Hay un grupo étnico, pero hay también hoy día personas que no se identifican con ese grupo. Entonces no tiene ese rasgo de la etnicidad.
nosotros de alguna manera nos identificamos como paraguayos. O sea, tenemos ciertos rasgos del paraguayo. Ahí no se discute si es positivo o negativo, pero son características que poseemos. Y sí o sí, entonces, eh, reconocer o no reconocer está ahí. Y muchas veces no somos capaces de ver, pero el otro que es de afuera, el otro que es diferente, va a tener la posibilidad de ver y entender. Ese es un proceso. Generalmente nosotros nos vamos a poner como punto de reflexión nuestra manera de ser, nuestra cultura. Y más todavía cuando vivimos en el mismo sitio, en el mismo lugar, cuando uno sale de Paraguay, cuando no está en su hábitat, entonces ahí podría sufrir de añoranza, ¿verdad?, sobre cómo es su grupo étnico. Entonces, había sido que se identifica con ese grupo, se identifica con el grupo étnico. Por esa razón, entonces, sirve el concepto también para entender en qué consiste la etnicidad y también la identidad. La palabra raza está en desuso para la antropología al menos, aunque acá define como grupo étnico ese que se supone tiene una base biológica. Por esa razón, la antropología cultural sugiere el no uso, sino cambiar por la palabra cultura, por ejemplo. Porque de esta expresión raza va a venir, por ejemplo, el racismo, que es una discriminación contra un grupo étnico que se supone posee una base biológica. Entonces, el que aplica en su mente el concepto racismo y lo desarrolla en la práctica, entonces su fundamento sin sentido vamos a decirle, tiene una base biológica. No hay otra razón de ser. Y eso ustedes pueden imaginarse qué tipo de característica puede ocasionar para que exista este racismo. Por eso que la palabra raza, la antropología cultural al menos sugiere que no se use justamente para no caer en ese tipo de situación. Tenemos también la clasificación racial, asignación de organismos a categoría supuestamente basada en linajes comunes, que por apellido, por la sangre, que también pues, la cultura así tradicional, eso se cuida mucho. Y de manera indirecta también nosotros lo seguimos haciendo. De tal lugar, tal apellido, hijo de fulano. Entonces todo eso aparentemente ya no importa, pero todavía uno se deja guiar por esas situaciones. Con frecuencia los grupos étnicos son minorías. Cuando se supone que un grupo étnico tiene una base biológica, comparte de manera distintiva sangre o genes. Se le llama raza. La discriminación contra tales grupos se llama racismo. También ya sabemos eso. Entonces, la discriminación que considera el aspecto biológico de un grupo étnico o de una persona, entonces se llama racismo. Entonces, en la conversación diaria se escucha el término estatus como sinónimo de prestigio. Esos son términos sociológicos. Entonces, cuando se dice tiene estatus alto, bueno, también una manera de asociar con otro elemento que podría ser riqueza, podría ser apellido, podría ser característica física, tipo de práctica en cuanto a deporte, por ejemplo, académico. Entonces, en este sentido, la expresión ella tiene mucho estatus significa que posee mucho prestigio. La gente la admira, sin embargo, los científicos sociales emplean la palabra estatus de manera más neutra para cualquier posición que alguien ocupe en la sociedad sin importar el prestigio.
Porque el estatus, por ejemplo, se podía adquirir con el dinero, con el cargo público. Sin embargo, el prestigio por la consideración de las actividades en cuanto a su importancia, ¿no? Y el portador o la portadora podía ser una persona considerada prestigiosa. El estatus entonces uno puede adquirir muchas veces, si vamos a hacer la exclusión de los términos, entonces sin tener prestigio, porque el prestigio es un reconocimiento fuera de lo, vamos a decir, de lo económico, de lo material, muchas veces. Y el estatus sí puede tener esos tipos de rasgos, que también en sociología uno puede eso profundizar. Entonces, estatus, por definición, cualquier posición que determina dónde debe ubicarse a la persona en la sociedad. Es una consideración social. Hay tipos de estatus, por ejemplo, el adscrito y el adquirido. El adscrito, independientemente de la voluntad, que uno ya trae al nacer, por ejemplo, hijo de alguien que consideraba importante, entonces ya, ya no se puede hacer tanto cambiar. Y los adquiridos, lo que uno puede, en base a sacrificio, estudio, formación, lo puede alcanzar. Entonces, en esta clase bastante sencilla, manejamos los conceptos etnicidad, identidad, tenemos raza, racismo, clasificación racial, grupo étnico, como para avanzar también en nuestro diccionario mental y decirlo que estos son conceptos que yo he visto en antropología cultural. Entonces, la pregunta que yo le quiero dejar es cómo se construye la identidad. Para que vaya pensando, entonces en otro momento vamos a poder resolver. ¿Alguna opinión que quieran dar? Profe, Sí, me quedé pensando en el origen de, de el hombre en cuanto a el estatus de las elecciones de parejas, por ejemplo, ¿verdad? Que mencionaste que hasta ahora se sigue analizando hijo del apellido, cosas así. sí. ¿Cuál sería el origen de eso? No, y la tendencia del ser humano mismo eh, tiene esa inclinación hacia lo que considera importante. Y en gran medida, ¿verdad? Es vamos a decirlo en términos físicos, una compra de las ideas, del marketing que se establece. Porque uno tiene que analizar también si en una situación específica, ¿verdad? Si nos aplica la discriminación, ¿verdad? Si nos aplica el racismo. Nuestro discurso puede estar totalmente en contra de esos tipos de prácticas, pero apenas tengo la posibilidad también estoy haciendo lo mismo. En el discurso vamos a escuchar a nuestros hermanos indígenas, por ejemplo, vamos a decir. Pero si uno de nosotros lo va a elegir para su pareja, es probable que no elija tal, ¿verdad? Ahí no es porque uno va a ser menos ni más, sino la construcción, por ejemplo, de la idea de identidad, la construcción de la idea de etnicidad, los grupos étnicos son categóricos, ¿no? Y que uno inconscientemente aplica en sus decisiones. Entonces, si hablamos de origen, eso se practicó toda la vida, la, la tendencia en cuanto a lo que uno prefiere, eh, un buen apellido, por ejemplo, pero también son simplemente ideas. En la realidad eso no existe, porque todos los apellidos son apellidos,
todas las familias son familias, todos los continentes son continentes, así, si vamos a ser objetivos, no hay ningún criterio para que podamos hacer esa distinción. Y más todavía cuando hablamos desde el concepto de antropología cultural. Gracias, profe. Gracias a vos, Natalia. ¿Alguien más quiere opinar, consultar? Bien, entonces... Buenas noches, profe. Sí, buenas noches, Emilia. Adelante. No, profe, sin querer nomás, por eso te saludé. Está bien, está bien. Entonces la semana que viene ya es octubre. Vamos a ver también cómo se presenta octubre en cuanto a la modalidad de clases para poder continuar con nuestro proceso. Esta es una unidad cortita, tiene solamente 2 clases breves para que también nosotros podamos ir asumiendo ciertas ideas también así en nuestro proceso. Así que muchas gracias y vamos a reencontrarnos. Que estén bien. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.